¿De dónde viene Berlín? Bien, a ver, un poco a resumidas cuentas, como dices tú, para no liarle a la gente demasiado, que tienen documentales también. ¿Cuándo nace Berlín como un pueblo pesquero? ¿No? Siglo XII-XIII, tenemos 1237 como fecha oficial del nacimiento de Berlín como tal. Entendemos que ya había algo antes, hay gente que dice 1140, el primer escrito, pergamino, restos. Bueno, antes de eso ya había aquí pueblos eslavos y también pueblos, gente germana que venía para aquí, ¿no? El Ostsiedlung, como venían hacia el este a tomar tierras, ¿no? Tal. Esto era una zona muy pantanosa. De hecho, si alguien viene a Berlín, se va a dar cuenta rápidamente, las tuberías que mueven agua de un lado a otro, que es todo muy plano y si alguien vuela para acá va a ver los lagos. No es una zona muy rica, no es una zona buena para la agricultura. Estos pueblos estuvieron aquí y nacen dos pequeños pueblos a orillas del río Spree, que es el que tenemos aquí, escrito Spree, en inglés, no doble. Entonces se llaman Berlín y Kolm. Bueno, al final estos dos pueblos pesqueros se acabarían uniendo, ¿no? Y poco a poco Berlín se va convirtiendo en un pueblo pesquero, un pueblo ya mercantil, en una zona que sería una intersección de rutas comerciales de norte a sur, este a oeste. El momento que empieza a hacerse ciertamente importante, siglo XV, cuando se empieza a hacer, se hace, mejor dicho, la sede de donde viviría aquí la monarquía, ¿no? La monarquía Hohenzollern se vendría aquí y durante siglos se empezarían a hacer de Berlín su asiento ducal, real y luego imperial, y haciéndolo cada vez más grande, palacios, iglesias, catedral, muy grande. Pero lo que quiero que se dé cuenta la gente es que un día en París os podrá decir es que esta ciudad es importante desde el siglo, octavo, noveno, tal. Berlín no. Berlín solo empieza a ser importante en Europa a partir del siglo, tal vez siglo XVIII, que podéis decir es importante, ¿no? Cuando Prusia, que es el país, Estado, nación, ni siquiera le diríamos eso, de hecho, pero del que era capital Prusia, se empieza a hacer importante militarmente y un actor a tener en cuenta, ¿no? Obviamente luego tanto Berlín como Alemania se hacen enormes a partir del siglo XIX y obviamente del siglo XX, pero quiero decir que los alemanes y Berlín llegan tarde a la urbanización, a la industrialización, no tenían nada de tamaño comparado con Londres o París o Istambul, ¿no? Constantinopla, y de repente se convierte en una gran metrópolis enorme, un gigante de acero, ¿no? de maquinaria, de fábricas, y un país joven. Berlín, capital del Imperio alemán, acordaros que Alemania solo nace en 1871, ¿no? El segundo imperio alemán, y en 1918, son 50 años más tarde, deja de existir el segundo imperio alemán y tendremos una república. Berlín como una ciudad enorme dentro de una república que, como ya bien sabe todo, pues fallará y llegará, ascenderá al poder este austríaco con el bigote tan curioso. Característico. Berlín, qué característico, que ya no está de moda al parecer desde el 45, ¿no? Berlín queda reventado. Depende del libro de historia que leas, depende de qué revista levantes, te dicen que entre el 70 y el 90% de los edificios son afectados, que el 50% deshabitable o el 65%. Los números bailan mucho, da igual, la cosa es que queda fulminado, igual que muchas ciudades de Alemania y de Centro Europa y del Este de Europa, pero lo interesante es que luego Berlín tiene una cosa muy especial. Las ciudades del centro y del este de Europa, muchos bajo el yugo comunista, se reconstruyen como modelos socialistas. Bien, los del oeste, Plan Marshall, se reconstruyen de una manera diferente, a veces incluso intentando reconstruir lo que hubo antes. Berlín tiene las dos, con una línea divisoria. Entonces, tú tienes dos ciudades en una. Técnicamente incluso puedes decir 4 ciudades, porque zona de ocupación británica, soviética, estadounidense y francesa. Entonces, es un crisol de cultura, de ocupación, de gente que viene aquí a vivir una experiencia diferente, una ciudad dividida, el centro del poder de la Guerra Fría, la capital de los espías, ¿no? Y eso hace que Berlín sea una ciudad tan interesante, un poco diferente. La gente dice, el otro día, hace poco, una chica súper simpática argentina, que creo que era arquitecto, así, dijo, no veo la línea argumental de los edificios, no veo la línea histórica, y digo, pues, y deja de buscar. Claro. La ciudad desaparece, ¿no? Es difícil, es como irte a Varsovia, al antiguo centro histórico, y decir, es que me falla. Claro que te falla, es que no, nada es antiguo.
Yo quiero centrarme en una calle, la Unter den Linden, ¿ok? Creo que en esta calle se pueden encontrar resquicios, digamos, del pasado. Y bueno, ¿qué otros lugares recomiendas? Ya sé que quedan pocos tras la batalla de Berlín, pero ¿qué otros lugares recomiendas de Berlín para visitar esa parte más pasada de la historia? A ver, es un tema que nos pasa en los tours, no muy a menudo, pero de vez en cuando alguien me dice, oye, nazismo, comunismo, Primera Guerra Mundial, esto, lo otro, venga, acaba el muro. ¿Y qué pasa de Prusia? No me has contado de muchos cientos años de historia. Bueno, el problema que tenemos es que casi todos los edificios desaparecen. Son reconstrucciones, ojo, que muy bien hechas, súper bonito, muy conseguidas en muchos casos, pero claro, poco hay como en España que vas a Toledo y dices, este edificio lleva 600 años en el mismo sitio y lo que estás viendo es lo que hubo con retoques mínimos. Eso tristemente lo hay poco, incluso en Unter den Linden, la mayor parte de los palacios son reconstruidos o arreglados y se puede ver normalmente en las fachadas. Tienes el Palacio Real, que la gente, si no tiene mucho ojo, dice, uy, claro, he leído en Wikipedia que empezaron a construir esto hasta hace no sé cuántos cientos años, ya, pero el edificio que estás viendo, la mayor parte es del siglo XXI. O sea, reconstrucción total. Estoy tentado en decir de visitar el barrio San Nicolás. Bueno, hay que visitar el barrio San Nicolás, pero el barrio San Nicolás, que la gente otra vez, si no está un poco atenta, piensa, esto lleva aquí 800 años igual. No, de hecho lo reconstruyen los comunistas en los últimos años del comunismo, especie de reconstruir una ciudad vieja que nunca existió. Pero bueno, pero te das cuenta de cómo hubiese sido, cómo había sido, podríamos decir, una reconstrucción un poco pastiche de esto. Lo que podría decir es irte a los barrios, porque ahí hay más edificios que han sobrevivido las guerras. Entonces tienes lo que aquí llamamos el Altbau, la construcción vieja, y tienes edificios que ahí sí que tú ves a la fachada, ¿no? La fachada muchas veces te pone el año de construcción y tú puedes ver, pues mira, esto es de finales del siglo XIX, principios del XX y tal. Encontrar cosas más antiguas, originales de eso, lamentablemente, debido a la batalla de Berlín y los bombardeos aéreos, es un poco complicado, especialmente en la ruta un poco que se haría en el free tour del centro histórico, donde gran parte desaparece. Claro, está totalmente impactada por la guerra, claro. Así es. Hay un cuadro, que no sé si es real o no, o es ya vete tú a saber, que aparece la puerta de Brandenburgo y Napoleón entrando con sus tropas francesas. Yo no sé si ese cuadro es real. Sí. Entonces la puerta de Brandenburgo, aunque esté reconstruida, sí que ha estado ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo de hecho me encanta cuando estoy en un tour, ahora te explico lo de Napoleón, pero yo estoy en un tour y tengo la tablet y entonces yo enseño cómo queda con los bombardeos y cómo está ahora y la gente dice, vale, ya entiendo, o sea que original la forma, lo que estamos viendo es un arreglo y todo eso. Pero sí, vamos, la puerta en sí es la puerta, ¿no? En gran parte. Bien, Napoleón entró por la puerta de Brandenburgo, sí, ahí está este cuadro tan famoso, ¿no? Que pues hinche de orgullo el pecho de los franceses cuando tomaron Prusia, ¿no? Conquistaron un país enemigo, le convirtieron en un aliado, lo tuvieron ocupado. Claro, los alemanes lo ven totalmente diferente, lo ven como su guerra de independencia, ¿no? Durante 8 años estuvieron aliados con los franceses hasta que vieron que los franceses fueron derrotados en Rusia, podrían haber aprendido algo ahí y de repente se levantan cuando ven la oportunidad y recuperan su independencia, ¿no? Entonces, bueno, tienes el cuadro de la entrada de Napoleón, que es súper famosa y es súper bonita y cuando hago tours en inglés se lo enseño y los franceses muchos hacen, ostras, yo esto lo he visto de joven en los libros de texto de historia. Digo, claro que lo has visto. Es muy importante. O sea, lo que era una humillación para los alemanes cuando yo estoy en la escuela, para los franceses hubiese sido otra cosa. Ok, muy interesante. Y hay un par de edificios que también me apetece saber un poco más, que son la catedral, ¿Sí? La Berliner Dom, monumento imperial prusiano. Creo que esto también tiene un pasado más histórico. Uy, sí. Bueno, de hecho, el primero catedral no sería totalmente correcto, porque es protestante, entonces no tiene cátedra, no tiene obispo, arzobispo, entonces técnicamente debemos llamarlo catedral. Bueno, en español Dom es catedral, aunque en alemán no tiene por qué ser catedral católica como tal, que es lo que llamamos nosotros. Da igual. Berliner Dom. El Berliner Dom, sí. A ver, originalmente hay un edificio de Carl Friedrich Schinkel, que es un arquitecto súper famoso. Y hay un arquitecto viendo esta
entrevista igual dice, ostras, yo lo he estudiado. Bueno, pues él hizo una muy al estilo prusiano, antiguo, o sea, austero, no con la cabeza tranquila, algo no tan pequeño, no tal, que era una cosa mucho más pequeña, que se puede buscar una foto de cómo era el Dom antiguo en la Isla de los Museos. Luego, tiempo más tarde, obviamente, llegará un emperador con ínfulas de eso, no solo Alemania es este país poderoso, es que vamos a ser los más poderosos, los más grandes, los más tal. Entonces, cambió muchas cosas en la ciudad para hacer una especie de copia de los Campos Elíseos, pero más grande, para hacer una copia, bueno, una copia no, para intentar dejar chiquitín a Les Invalides, ¿no? En París, para hacer una especie de zona de los museos como en París, pero con más museos. Era todo decir, ¿qué tienen los otros? Yo lo quiero más. Más grande. ¿Entendéis? Saber quién la tiene más. Entonces, bueno, ahí en este edificio están enterrados los... bueno, lo que hay de la familia Hohenzollern en la parte de abajo. Esto fue un poco controvertido, porque esto es una república, porque están enterrados en un sitio de honor, en un sitio donde no hay realeza, monarquía como tal, entendida por el Estado y por la población. El edificio es muy bonito, quedó muy dañado por la Segunda Guerra Mundial, esta segunda versión. Hay fotos impresionantes de cómo están las llamas saliendo y se usó mucho por la propaganda británica y estadounidense diciendo, mirad la que os va a caer y la que os está cayendo, y por Goebbels, el ministro de propaganda aquí, diciendo, y pese a todo, Alemania sigue ahí, resiste, ¿no? Un poco como hicieron en Londres también con el Big Ben y todo esto, ¿no? El edificio sobrevive, pero muy destrozado. El régimen comunista, obviamente, en un principio, reconstruir catedrales e iglesias no es su primera inclinación. Entonces, mucho del dinero, como para otras instituciones religiosas, vino desde el oeste, que tuvo el milagro económico alemán. Pero, de todas formas, gran parte de los arreglos se han hecho ya, los últimos retoques y tal, en democracia. De hecho, la cruz, voy a meter la pata ahora, pero creo que lo ponen ahí en 2012 o 2000. No, creo que 2012, creo que se ha cerrado. Por ahí. Entonces, había que jugársela. Hace 2 días. Entonces, el edificio es muy bonito. ¿Merece la pena visitarlo? Para mí, se puede visitar, es bonito, hay vistas desde arriba. También digo que, claro, yo digo protestante, la gente entra adentro y de repente lo ve con mucho, muy bonito y tal, entonces no parecería protestante. Pero bueno, eso es por otros temas ya que nos podríamos meter. Pero es muy bonito. Pero también digo, especialmente hispanoamericanos y españoles que han visto catedrales para dar y tomar todos los días de su vida. Muchas veces la gente entra y me dice cuando sale, es bonito. Pero bueno, comparado con el de Burgos, el de Cádiz, el de Buenos Aires, ¿sabes? Entonces yo no lo tendría como prioridad 1 o 2, lo tendría como prioridad 6-7. A mí me encanta, pero visualmente desde fuera. Dentro no he estado, pero visualmente desde fuera, además que es verde, ¿no? Tiene como toques verdes y es como muy redondo. A mí me flipa, la verdad. Y tiene como un parquecito al lado, ¿no? Sí, el parquecito de la Lustgarten, que tienes ahí como un poco los 4 pilares del Estado prusiano, desde la monarquía en forma del Palacio Real Imperial, dependiendo de la época, la antigua armería que representaba el ejército, tienes toda la zona de los museos, el Altes Museum, ¿no? que representaría la cultura y esta búsqueda científica y tal, ¿no? La ANCE, y tendrías el Dom, que representaría la jerarquía eclesiástica aliada, casada con el Estado, ¿no? Hasta 1918, con la monarquía, mejor dicho, que con el Estado, sí. Muy bien. Luego tengo otro monumento que es el puente Karl Liebknecht. Sí. ¿Este también es antiguo o no? El puente en sí, lo poco que sobrevivió de la Segunda Guerra Mundial sería muy poco, si algo. De hecho, no tengo muy claro qué quedó de ese puente. La gran parte de los puentes, si no fueron destruidos en bombardeos, fueron destruidos en la batalla de Berlín o incluso los últimos remanentes de lo que quedaba el ejército alemán dinamitando puentes para intentar frenar el ejército rojo, que es el que llega aquí. El puente Karl Liebknecht realmente está en la isla de los museos uniendo a la parte de Alexanderplatz. Entonces, el puente en sí no es especialmente bonito, lo que pasa es que une 2 partes súper importantes de la ciudad que la gente tiene que visitar. La isla de los museos, especialmente cuando hace sol, recomiendo a la gente que agarre una cerveza, un café y que se pase por ahí. Luego Alexanderplatz, toda esa zona, me pasa mucho en los tours, incido mucho en ello. ¿Qué os ha parecido Alexanderplatz? ¿No? Y la gente me dice, un poco feo, un poco gris. Claro, es que no es tan bonito, es mucha arquitectura socialista, que bueno, que hay gente que le gusta, hay que entender también las circunstancias de reconstrucción post-bombardeos,
pero no es una zona súper bonita. Lo que sí que es una zona que se tiene que visitar. Alexanderplatz, porque está al lado del barrio San Nicolás, estás cerquita del barrio judío, desde ahí estás al lado del barrio turco. Entonces, por ejemplo, es muy buen sitio para alojarse. Por ejemplo, hay que verlo una vez. ¿Subir a la torre de televisión merece la pena? Ahí depende mucho. Hay gente que le encanta ver las vistas desde arriba de las ciudades. Me pasa de vez en cuando que la gente me dice, es que yo lo hago en todas las ciudades. Vale, pero Berlín no es tan bonito como Budapest, Madrid, Barcelona o Praga. Es una ciudad que la reconstrucción de la guerra, especialmente en esa parte, que son estos bloques de Tetris comunistas, otra vez, que hay gente que le gusta mucho, pero en general son bloques cuadrados, placa, 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 como jugar al Tetris y que te salga siempre la misma pieza. Sí. Y hay un edificio que siempre me llama mucho la atención, bueno, mucho, las 3 veces que he ido, es como, hay como un edificio que tiene como la cúpula derruida, destrozada. Sí, ¿Eso es real? ¿Eso es parte de la guerra? Creo que estás diciendo una iglesia que tengo aquí cerca, al lado de mi barrio, que es el Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, que sería la iglesia del recuerdo del Kaiser Wilhelm, ¿no? Que es una iglesia que fue derruida en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es esta, ¿no? Sí. Y bueno, ahí tienes un memorial para las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes muertos, tal, y también un memorial que la gente no ve hasta que no le dices, mira el suelo un momento. Hace no muchos años hubo un atentado aquí durante un mercado navideño. Fue ahí. Entonces hay algo en el suelo. Es un sitio que, esa zona, ahí empieza un barrio muy bonito llamado Charlottenburg. Ya incluso suena nobiliario y es muy bonito. La iglesia en sí es muy impresionante y muy fotogénico. Y otra vez, igual prioridad 1 no, pero 2 o 3 tal vez sí. Es una parte de Berlín que ya te digo, la gente de Berlín occidental lo tiene perfectamente olvidado y es una pena. ¿Y ese edificio está destruido por la guerra o por los bombardeos y se decidió, lo reconstruimos o qué hacemos, y los alemanes, bueno, pues por recordar su historia y la que liaron también y tal, decidieron que algunos sitios donde hay metralla en las paredes lo van a dejar y donde hay tiros en las paredes lo van a dejar. Bueno, pues eso es eso para lo bestia. Esto se destruyó en la guerra por la que nos metimos y la que liamos y lo que vivimos por la que hemos liado. O sea que esto lo dejamos como un recuerdo eterno a la que empezamos y la que nos cayó por la que hicimos.